seas mi universo. Buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Como siempre, señores, en primer lugar agradecer a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí una vez más, al igual que todos ustedes que nos reciben en sus hogares. Yo feliz, como siempre, de poder compartir con todos ustedes. Señores, bienvenidos a Infórmate, a una entrega más. Como siempre, saludo a nuestra gente que nos sintoniza en todos los Estados Unidos a través de TV Quisqueya. Y a través de Vega TV. También a través de Vega TV. En esta semana, señores, una conversación muy, pero muy interesante y de mucho provecho y de interés para toda República Dominicana. Vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado de esta semana. Hay un diagnóstico ya que ha señalado que alrededor del 60% del mercado laboral está en situación de informalidad. Y tenemos ya varios años escuchando la necesidad de una reforma fiscal, porque al país, a la ciudadanía, no le conviene que el aumento de los empleos sea en el sector público, porque justamente el sector público tiene unas limitaciones muy importantes a nivel presupuestario. ¿Cómo nosotros podemos convertir este país en un hub logístico? ¿Cómo podemos consolidar nuestra posición geográfica y el nearshoring? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso si no tenemos una regulación adecuada? Entonces nosotros observamos como jóvenes empresarios que se está perdiendo una oportunidad con esta última versión del Código de Trabajo. El tema de la cesantía, el tema de la penalidad por la terminación por desahucio, que no tienen ningún tope, realmente asustan a los empleadores. También nos damos cuenta en Ángel que se ha obviado la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Social. Esta noche nos acompaña Boris de León Reyes, abogado, profesor y presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Con una trayectoria vinculada al ámbito jurídico, académico y empresarial, hoy conversaremos sobre los retos del liderazgo joven, el clima académico y el papel del sector privado en la República Dominicana. Recibimos a Boris de León Reyes. Feliz de poder contar con ustedes una vez más en Infórmate. En esta ocasión, como ya ustedes escucharon, está con nosotros un joven prominente en el área de Derecho de República Dominicana. Así yo lo digo porque así lo siento y así lo he vivido. Él es en estos momentos el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de República Dominicana y sobre todo que es amigo nuestro. Nos sentimos felices de estar con él en el día de hoy. Bienvenido, Boris de León, a Infórmate. Muchísimas gracias, Ana Danilza. Para mí un placer estar aquí y compartir con ustedes y con la teleaudiencia. Boris, de verdad que a mí me satisface mucho tenerte como invitado aquí en Infórmate. Y Ana sabe la insistencia que le he dicho, vamos a invitar a Boris, porque sobre todo conozco de tu formación y cómo has venido en esa escala hasta ahora que estás ocupando la presidencia de Ángel. Yo creo que es obligatorio iniciar por una parte esencial. Es que en esta semana ya la Cámara de Diputados aprobó en una primera lectura el Código laboral. Sí. ¿Cómo ven ustedes? O sea, quedó intocada la cesantía, hay nuevas implementaciones como por ejemplo permitir el cese de las contrataciones en momentos de excepción del país. En sentido general, vi que ya algunos sectores empresariales expresaron un comunicado, no estar de acuerdo con esto. ¿Cómo cambia todo el aparato empresarial y laboral de la República Dominicana? Mira, la verdad es que Ángel rechaza la reciente aprobación de la reforma laboral por ignorar las dificultades que actualmente tienen las MIPYMES y los emprendedores para poder hacer negocios de manera formal en el país. Hay un diagnóstico ya que ha señalado que alrededor del 60% del mercado laboral está en situación de informalidad,
que alrededor de 85% de las MIPYMES están en situación de informalidad. Y tenemos ya varios años escuchando la necesidad de una reforma fiscal. De hecho, décadas esperando un pacto fiscal integral que fue mandado por la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo en 2012. Entonces nosotros observamos como jóvenes empresarios que se está perdiendo una oportunidad con esta última versión del Código de Trabajo. ¿Cuál oportunidad? Pues precisamente la oportunidad de establecer reglas diferenciadas para las MIPYMES, porque todo emprendimiento joven empieza siendo MIPYME. Todo emprendimiento en términos generales empieza dentro de ese segmento de clasificación que establece la legislación desde el 2008 para fomentar el desarrollo y el crecimiento empresarial. De manera que si nosotros seguimos, como se ha planteado en esta última versión, manteniendo las mismas reglas para todas las empresas, desde la micro de subsistencia hasta la gran empresa, no vamos a realmente motorizar una transformación en los sectores productivos, sino que vamos a condenarnos a continuar el ciclo que ya estamos viviendo y que es el ciclo de la informalidad. Porque cuando tú tienes más de la mitad de la economía en la informalidad, tú tienes como Estado que preguntarte qué debo hacer para estimular al cumplimiento, qué debo hacer para proyectar una regulación que realmente conduzca a la sostenibilidad y a la competitividad. Pero más concreto aún, ¿cómo podemos generar un nuevo código de trabajo que realmente incentive a la creación de más empleos y mejores empleos en el sector privado? Porque al país, a la ciudadanía, no le conviene que el aumento de los empleos sea en el sector público, porque justamente el sector público tiene unas limitaciones muy importantes a nivel presupuestario y no las tiene a raíz de la crisis, sino que tiene ya varios años con déficit fiscal, arrastrando déficit fiscal hace varios años, y ahora estamos en una coyuntura internacional que lamentablemente pues ha dificultado aún más las situaciones que apremian y que han, digamos, obstaculizado la posibilidad de que el gobierno haga mayor inversión en capital, en infraestructura. Entonces, cuando nosotros vemos esto de manera articulada, también nos damos cuenta en ANGE que se ha obviado la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Social. ¿Cómo es posible que nosotros celebremos la aprobación del Código de Trabajo cuando las autoridades en paralelo han anunciado una reforma de la Seguridad Social? ¿Por qué no se pueden discutir de manera conjunta? Porque, y algo importante que tiene que entender el pueblo es, todo emprendedor, todo empresario, al momento de hacer una contratación de un empleado, hace un análisis de costos. ¿Cuánto me va a costar este empleado? Y lo que genera la actual estructura es un incentivo a colocar salarios bajos. ¿Por qué salarios bajos? Bueno, porque no hay reglas diferenciadas que sean proporcionales para uno poder ayudar al crecimiento y desarrollo de las MIPYMES, que constituyen el 98% del tejido empresarial y más del 61% del empleo. Entonces, cuando tú tomas en cuenta que se está anunciando esta aprobación recientemente y que aparentemente hay una velocidad o una celeridad que se quiere, digamos que, aprobar esto ahora rápido, sin que tengamos tiempo de poder valorar hasta qué punto. Pero tenemos mucho tiempo estudiando ese código. El código laboral ya. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ha dicho el sector privado? Porque nosotros como ANGE nos sumamos al comunicado que publicó el CONEP y una decena de instituciones del sector privado. ¿Qué es lo que ocurre? Es cierto que tenemos varios años discutiendo, pero hay consensos que se alcanzaron en un momento que no han sido trasladados a esta pieza. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que no está la regulación diferenciada, que no hay topes para las penalidades asociadas a la terminación del contrato de trabajo, que se está obviando una recomendación que tiene que ver con el periodo de prueba, que hay situaciones que evidentemente no fueron consensuadas y hay otras que fueron consensuadas y que no se han incluido. Entonces, cuando tú ves esa serie de cosas, pero sobre todo cuando tú ves que no hay una regulación diferenciada para
el ecosistema emprendedor formal, tú te das cuenta, bueno, hay algunas mejoras, pero estas mejoras no se traducen realmente en una transformación. No se traducen en una transformación y no se traducen en un incentivo para tú emprender formalmente, sino que se mantienen las mismas cargas regulatorias, incluso hay sanciones que se han aumentado. Entonces, no estamos viendo un empuje a lo que es el objetivo, que debe ser uno de los objetivos de esta pieza, de estimular a los sectores productivos para que ellos voluntariamente contraten más y contraten mejor. Boris, Entonces, a ver si te entiendo. Tú estás explicando de que con este nuevo código laboral lo más afectado es el sector privado. O el más afectado es el sector privado. mira, yo lo que veo es que con este código laboral no se consiguen las mejoras necesarias para realmente poder catalogarlo como una pieza moderna y una pieza que realmente va a conducirnos a cumplir los objetivos de la Meta 2036. El Estado ha fijado la Meta 2036 como un programa de políticas públicas y con una ambición determinada de duplicar el PIB, pero hemos visto cómo surge de tiempo en tiempo la necesidad de más inversión del sector privado, más inversión extranjera. ¿Cómo nosotros podemos convertir este país en un hub logístico? ¿Cómo podemos consolidar nuestra posición geográfica, aprovechar las oportunidades de las relaciones que tenemos con otras naciones y el nearshoring? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso si no tenemos una regulación adecuada que nos coloque a nosotros realmente en una situación de competitividad a nivel regional? Y ahí es que yo termino diciendo, no es necesariamente que nosotros digamos que hay un sector más o menos afectado. Es que estamos perdiendo la oportunidad de poder realmente catalogar este código como una gran meta conseguida, ¿entiendes? No como una reforma parcial de algunos aspectos que pueden ser positivos porque toda pieza legislativa tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Siempre se dice, y nosotros lo sabemos, que se hace la ley posible, pero cuando nosotros observamos que no se está considerando la situación de las MIPYMES y que por ende no habría una diferencia importante con esta legislación en lo que respecta a la necesidad de formalizar a este sector, entonces nosotros decimos que hay una pérdida de oportunidad importante. Boris, pero en ese mismo sentido, porque yo siempre he creído que realmente hay que buscar un equilibrio en la parte laboral con relación a lo que ustedes han dicho siempre, ver realmente la reclasificación de las empresas y asimismo la retribución que reciben los empleados. En este caso, la cesantía, que es un elemento que no ha logrado de alguna forma encontrar un punto medio entre el sector empleador y los representantes de los trabajadores. Y yo entiendo esa parte, hay que modernizarlo, ciertamente, estoy de acuerdo. Ahora, entiendo la parte de la clase trabajadora porque es que hay un factor, la desconfianza en la aplicación de lo que se vaya a cambiar. El sector empresarial ha puesto sobre la mesa, porque creo que debe ser algo en conjunto con el gobierno, de llevar confianza de que realmente algo que se adopte para la modernidad de esa parte se pueda realmente cumplir en algún momento y que no se utilicen los intereses, porque eso es lo que ha venido ocurriendo en República Dominicana años tras años. El sector empresarial, que es el sector más pudiente, al final resulta y hace lo que realmente quiere porque lo puede imponer. Mira, la verdad es que los temas que tienen que ver con la regulación laboral y sobre todo con el tema de las escalas, pues se deciden en base al tripartismo. Deben decidirse en base al tripartismo. Pero ¿qué es lo que nosotros observamos? En primer lugar, el tema del cumplimiento es un tema que ya es conocido en el ámbito nacional, la litigiosidad del ámbito laboral. O sea, nosotros sabemos que hay mucha litigiosidad que permea las relaciones laborales y eso encarece los costos. Claro. Y de hecho, el hecho de que se realicen controversias, lo que termina generando
es dificultades importantísimas para las empresas porque no hay topes para las penalidades por falta de pago cuando es controvertida la terminación de un desahucio, la terminación de un contrato de trabajo por desahucio. Entonces, nosotros, ¿qué hemos observado? Existe la oportunidad de tener una regulación diferenciada, de tener una regulación más razonable que realmente nos coloque en otro nivel de productividad y en otro nivel de competitividad. Un nivel mejor que el que hemos alcanzado al momento. Y por eso se habla de hacer una pieza que sea moderna y que realmente estimule a los sectores productivos a contratar más y pagar mejor. ¿Por qué? Porque eso que tú mencionas del tema del cumplimiento y las dificultades asociadas a las terminaciones de los contratos de trabajo, lo que han hecho es dar la percepción, en base a las evidencias, de lo caro que representa, o sea, lo caro que es tú involucrarte en más y más empleomanía. O sea, llega el punto, sobre todo en el caso de las MIPYMES, que perfectamente una MIPYME podría verse al borde de la quiebra con una situación laboral. Sí. Entonces tú, por eso nosotros... Que ya están quebrando. Claro que sí, por eso nosotros en ANGE hemos apostado al sector MIPYMES porque hemos comprendido que el ecosistema emprendedor tiene su primer ciclo de desarrollo en ese segmento. Y por eso es que nosotros entendemos que nosotros no podemos generalizar al sector privado teniendo como punto de referencia las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas pequeñas empresas que tienen 1, 2, 3, 5, 10, 20 empleados, que son empresas incluso familiares, donde estamos desarrollando muchos núcleos familiares que están aportando a esas empresas y que en una determinada situación pueden verse al borde de la quiebra por un mal manejo o un malentendido con un trabajador. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, es que uno entiende, bueno, por eso es que hay tantas MIPYMES en la informalidad y es un escenario en el cual entonces esos trabajadores que trabajan en MIPYME informales no tienen ningún tipo de protección. Entonces, nosotros entendemos que esto se tiene que ver de manera articulada como un plan de desarrollo, no solamente desde la óptica de hacer una revisión de una legislación laboral sobre la base de ciertos derechos que naturalmente hay que actualizar y hay que tratar de compatibilizar la regulación con las necesidades de la población en general. Y nosotros apostamos por ese equilibrio. Pero también pensamos en los retos estructurales que tiene el país de cara a la producción de más y mejor empleo. Entonces, cuando lo vemos desde esa óptica, es que decimos que se queda corta la reforma. La reforma se queda corta al no incluir incentivos que sean acordes a la realidad de las MIPYMES. Ustedes rechazan entonces el código, ustedes como Ángel lo rechazan. ¿Cuáles son las acciones que ustedes entienden o que van a tomar en este tema? Bueno, naturalmente nosotros hemos llamado al diálogo, nos sumamos al llamado al diálogo para precisamente poder tener tiempo de replantear sobre la mesa ante el Congreso Nacional estos pedimentos que tienen que ver con una regulación más gradual y la búsqueda de mecanismos alternativos que reduzcan el costo de esas cargas regulatorias que hemos mencionado. El tema de la cesantía, el tema de la penalidad por la terminación por desahucio, que no tienen ningún tope, realmente asustan a los empleadores y se convierten entonces en medidas que hacen que los empleadores no eleven los salarios y que no contraten más personal. Entonces yo creo que preservando esas conquistas y aportándole una regulación diferenciada, tomando en cuenta el tamaño de las empresas, porque muchas veces, señores, el tamaño de las empresas solo se ve cuando se discuten las escalas salariales, pero no se ve el tamaño de las empresas cuando se habla del plazo que tienen las empresas para pagar el ITEVIS, el plazo que tienen las empresas para pagar la TCS, el plazo que tienen las empresas para pagar las prestaciones laborales. ¿Por qué tienen que ser iguales los plazos para una microempresa y para una gran empresa? Cuando uno se hace esa pregunta, Ana y Danilza, uno se da cuenta que hay una oportunidad de mejora regulatoria en el Código de Trabajo y también vincularla a la revisión de la Ley de Seguridad Social. Porque es que emprender hoy en día conlleva
asumir la carga regulatoria laboral y asumir la carga La regulatoria del sistema de clasificación seguridad social. de las empresas no contempla esos puntos, no. La clasificación de las empresas, o sea, cuando es una La micro, una clasificación de las mediana. empresas, naturalmente, debe servir como un parámetro para políticas públicas de fomento, porque eso es lo que llama y ordena la ley de fomento de MIPYMES. Lo que ocurre es que en legislaciones sectoriales, como es la legislación del Código de Trabajo, no se han incorporado esas mejoras. ¿Por qué? Porque, bueno, el Código de Trabajo es de 1992 y la ley de fomento de MIPYME de 2008. Pero lo que yo digo, señores, es que tenemos que ver cuál es el panorama, cuál es el diagnóstico de la economía dominicana, cuál es el diagnóstico del mercado laboral. ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Cuántas personas están protegidas por el régimen de seguridad social? ¿Cómo podemos hacer que más personas se sumen? Esa es la gran pregunta. ¿Esta legislación va a hacer que más gente se sume o va a mantener el mismo ciclo que nosotros tenemos, que ya sabemos que nos ha llevado a un 60% de informalidad en el mercado laboral, en el tema de trabajadores, y un 85% en MIPYME? ¿Cómo nosotros rompemos esa brecha? Precisamente, Boris, ahí iba. ¿Qué puede pasar y aplicarse esta ley de esta forma? ¿Qué puede pasar? Mira, lo cierto es que si se aplica esta normativa tal cual se ha aprobado ahora recientemente en esta semana, nosotros lo que entendemos es que no habrá una mejora sustancial. No habrá una mejora sustancial, significativa, de esas estadísticas que hemos señalado. Y en términos de volumen, no podremos exhibir un éxito en 5 años notable porque mejoramos el entorno regulatorio. ¿Por qué? Porque incluso estamos discutiendo la ley laboral separada de la ley de seguridad social. Entonces, tenemos que entender que cuando un joven decide emprender o cuando un empleado decide emprender, que muchos empleados quieren emprender e incluso tienen emprendimientos en paralelo, cuando deciden emprender, hacen un análisis de costo-beneficio. Y cuando hacen un análisis de costo-beneficio y analizan la carga regulatoria actual, entonces muchos emprenden en la informalidad. Y al emprender en la informalidad, no protegen de manera adecuada a sus trabajadores, no hacen las contribuciones necesarias al sistema de tributario y generan entonces más presión sobre los sectores formales y una situación de competencia desleal. Entonces, cuando tú articulas todo, porque eso es lo que nosotros tenemos que ver, esta discusión se está dando ¿en qué contexto? En un contexto donde se aprobaron aumentos de la contribución de residuos sólidos, se aprobaron aumentos de más de 300% de esas contribuciones de residuos sólidos, sin considerar qué cantidad de residuos sólidos tú emites, y básicamente Pero me cobran residuos sólidos, claro, no tengo ni oficina. Claro, y tienes que pagarla. Entonces, tú tienes ahora que pagar eso. También ahora te tienes que adecuar a la ley de facturación electrónica, que también implica asesoría. ¿Por qué? Porque ahora incluso es muchísimo más complicado tú hacer una modificación de una factura. Si tú haces ya para tú hacer una modificación de una factura, tienes que hacer un proceso burocrático y eso para mucha gente va a implicar el pago, que te paguen, va a implicar costos y va a implicar más costos. ¿Por qué? Porque al final la administración tributaria tiene un objetivo que es recaudar. Entonces la población no se siente tranquila yendo a hablarle, a pedirle asesoría a la administración tributaria, sino que lo que hace la población es que busca contable, pero contable es un costo más. Claro. Entonces cuando tú vas a empezar un emprendimiento, el contable es un costo y por eso nosotros hemos llamado desde ANGE y hemos sido enfáticos a que se haga una modificación del régimen simplificado de tributación, que es un régimen establecido por un decreto que tiene la vocación de facilitar precisamente la entrada de los informales al régimen tributario. El RCT. Boris, a propósito de eso que tú has planteado, ¿entiendes que esto daría pie a el crecimiento, al aumento del desempleo en la República? Millones de pesos. De regreso en Infórmate, gracias por continuar con nosotros y yo feliz, señores, de compartir aquí con Boris de León, una persona que estimo mucho y sobre todo, Danilza, uno aprendiendo de tanto conocimiento. Definitivamente. Danilza dejó una pregunta en el aire, Boris. Mira, la verdad es que no necesariamente
lo que nosotros observamos es que esta reforma no va a significar un paso adelante significativo en términos de volumen del ecosistema emprendedor formal. Nosotros como AGE estamos comprometidos con la integridad empresarial y abogamos porque los emprendimientos se hagan de manera formal. Pero los empresarios en general tienen miedo de hacer emprendimientos formales. Entonces, los que están ya en la formalidad se ven apretados y afectados por la competencia desleal. Entonces, tú tienes un diagnóstico ya de cómo está la economía en términos de formalidad y tú tienes también un diagnóstico, porque lo ha dicho en severas ocasiones el actual ministro de Hacienda y Economía, que hay una necesidad de hacer una reforma fiscal en este país. ¿Quién la va a pagar? ¿Los sectores formales únicamente esa reforma fiscal? Nosotros necesitamos aumentar la base de contribuyentes y también necesitamos aumentar la base de cotizantes en el sistema de seguridad social y aprovechar el bono demográfico que actualmente tenemos para garantizar tanto la sostenibilidad fiscal como la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Entonces, cuando nosotros observamos que el joven que quiere emprende los primeros años de manera informal, está dejando de hacer pagos a la renta y está dejando de hacer aportaciones a la TCS. Pero además está perdiendo la oportunidad que te brinda la formalidad. Nosotros queremos poner de moda la formalidad, el emprendimiento formal. ¿Por qué? Porque se traduce en más oportunidades de crecimiento, porque facilita el acceso a financiamiento, facilita el acceso a clientes más grandes que tienen protocolos ya de cumplimiento de sus proveedores y, en fin, facilita también más acceso a programas de capacitación en general. Cuando cualquiera querría entrar a la formalidad, pero es que el mismo Estado es quien te acorrala, te da miedo tú de pensar en todo lo que te plantean. ¿Cómo me voy a insertar en la formalidad si te lo plantean como algo imposible, difícil? Bueno, el propio director general de DGI recientemente, el señor Urrutia, manifestó y reconoció que es sumamente complejo el sistema tributario. Por eso es que ANGE ha promovido la reforma del RCT, del Reglamento del Régimen Simplificado de Tributación, para que se alinee con la clasificación oficial de MIPYMES, porque, oigan esto, la clasificación oficial de MIPYMES está totalmente desconocida por ese reglamento. Es totalmente una disparidad. El reglamento dice que tú puedes acogerte si tú facturas hasta 12 millones de pesos, si está bajo la modalidad de ingresos. Y si está bajo la modalidad de compras, hasta 50 millones de pesos en tu facturación. Esos son los topes para el RCT actuales. Pero los topes para la clasificación de MIPYMES llegan hasta la facturación de 300 millones de pesos. Porque el fomento de las MIPYMES es micro, pequeña y mediana. La pequeña, según la clasificación oficial de MIPYME, es una empresa que factura hasta 80 millones de pesos. Y nosotros tenemos que ver esta política de fomento de MIPYME como una política gradual de desarrollo. El objetivo es que tú empieces siendo micro, pero que tú vayas escalando. Entonces, esa dicotomía, esas diferencias hacen que primero tú tengas miedo de entrar, porque incluso para entrar al RCT, oigan lo que exige el reglamento, que tú estés al día en el cumplimiento de tus obligaciones. Sí, exactamente. Entonces tú tienes que entrar al régimen ordinario primero. Sí. Oigan bien esto, para tú entrar al régimen simplificado, el mismo reglamento te obliga a que tú entres al régimen ordinario, hagas una solicitud de acogerte y dures un año tributando bajo el régimen ordinario a la espera de que la administración tributaria en enero te diga si sí o si no. Pero si te dice si no, ya tú estás adentro del sistema en un régimen ordinario que te obliga a pagar anticipo. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en ese reglamento? Porque ese régimen te libera del anticipo y te libera de la obligación de declaraciones mensuales. Es decir, reduce significativamente el costo de la asesoría contable y te da oxígeno de flujo de caja. Porque lo que tiene que entender la población es que el emprendimiento joven en República Dominicana enfrenta una realidad muy distinta a la que se tenía hace 30 años o hace 20 años. El joven emprendedor de hoy tiene que cargar con el sistema de número de comprobantes fiscales y el sistema de cruce de la DGI. Tiene que cargar con los riesgos mucho más apremiantes de que la DGI se percate de que estás en situación de incumplimiento, porque de hecho ya no hay secreto bancario. Desde la legislación de mercado de valores se eliminó el secreto bancario y la DGI puede acceder a esa información con una mera solicitud. Cuenta, claro. Entonces tú tienes el tema fiscal, tienes también el tema laboral, que es de antaño. Desde 1992 no ha habido una reforma sustancial de ese régimen.
entonces tú tienes ese tema que no tiene regulación diferenciada para las MIPYMES. O sea, que tú cargas con la misma carga que cargan las empresas grandes. Tú tienes ahora facturación electrónica, pero también tienes sanciones penales en la ley de contratación pública y un código penal nuevo que sanciona a la responsabilidad penal de las empresas. Entonces tú estás entrando en un entorno de una gran carga regulatoria y eso es lo que nosotros hemos apuntado. Y tú tienes, cuando entras al régimen fiscal, 20 días para pagar ITEVIS de lo facturado del mes anterior. Dentro de los 10 días tienes que pagar TCS, dentro de los 15 días tienes que pagar anticipo y las retenciones que hayas hecho. O sea que estamos hablando que en lo que tus clientes te pagan, si te pagan a 30, 60, 90 días, ya tú de tu propio dinero tienes que pagar de todas estas obligaciones. Y si te atrasas un día, no genera la certificación y tampoco te pueden pagar. Exactamente. Boris, esta conversación es recurrente en el país precisamente por el tiempo que tenemos luchando con esa modificación del Código Laboral. Yo recuerdo que hace quizá 15 años o más, yo cubriendo la fuente del Congreso Nacional, vi cómo ese código, un presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, que duró 8 años ocupando esa posición, duró 8 años con ese proyecto engavetado. Y nosotros como periodistas dándole seguimiento. Y se daban estos mismos debates. Empezaron ahí Ángel, CONET y todas las instituciones involucradas a los medios de comunicación y a fijar posición en torno al tema. Y todavía, 15 o 16 años después, fíjate cómo estamos tratando el mismo tema. ¿No crees tú que se puede estar jugando al tiempo nuevamente? No, yo creo que tenemos que tomar en cuenta el objetivo de la modificación. Tenemos que tomar en cuenta cuál es la misión estratégica del gobierno con la modificación. ¿Es solamente satisfacer los reclamos de que se actualice por actualizarse y agregar una que otra mejora para los trabajadores y una que otra mejora para los empleadores? ¿O es generar de manera auténtica y sostenible una mejora progresiva en el ecosistema emprendedor, en el clima de negocios, reducir la informalidad? Es decir, ¿podremos lograr avanzar con estos retos estructurales o vamos a tener una reforma cosmética que implicará ciertas mejoras, pero que no se traducirá en la transformación que necesitamos impulsar para realmente conseguir? Si se aprueba, Boris. Claro, para Insisto, realmente conseguir. Si se aprueba. Claro, para realmente. Podemos continuar con el mismo juego en el Congreso Nacional. Totalmente. Pero lo que nosotros tenemos es que tratar como pueblo dominicano de tener una visión holística, de poder comprender que la realidad de las empresas no es una única realidad. Nosotros tenemos distintas categorías de empresas y tenemos distintos ciclos de desarrollo empresarial. Y si nosotros podemos reconocer que hoy día es muy difícil emprender en la formalidad y que por ende existe un ciclo vicioso que ha llevado a que las MIPYMES en un 85% sean informales y que en el mercado laboral hasta un 60% de los trabajadores sean informales, ¿cómo nosotros podemos transformar esa realidad de cara a un eventual pacto fiscal en el cual no se afecte más o de manera irrazonable al sector que ya ha dado el paso hacia la formalización? Porque oigan muy bien, una vez una empresa entra en la formalidad y empieza a enfrentar este tipo de cargas y este tipo de dificultades de flujo de caja, de pronto los próximos negocios lo inicia también en la informalidad. Claro. Y empieza a contratar colaboradores por fuera. Señores, ese tipo de situaciones pasa. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver esto sobre la base de los retos estructurales que tiene la economía y el modelo. Entonces, cuando vemos la situación del gobierno de que cada año tenemos una situación de déficit, que cada año tenemos más préstamos, más endeudamiento, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cómo nosotros podemos realmente estimular al sector privado, desde el pequeño empresario hasta el grande,
para que contrate y para que realmente lo haga de manera formal, sin este temor que ahora mismo arropa. ¿Qué piensan ustedes, Ángel, escuchándote hablar de los préstamos? ¿Qué piensa Ángel de todos los préstamos que ha cogido el gobierno? Mira, Que continúa tomando el gobierno. yo entiendo que el gobierno ha mantenido la estabilidad macroeconómica y ha mantenido la paz social y la estabilidad en el país. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que también hay una coyuntura actualmente generada por una crisis internacional externa. De manera que el gobierno pues tiene que hacer frente a sus obligaciones y dentro de los parámetros de las autoridades de la Junta Monetaria y del Ministerio de Hacienda y Economía, pues en la medida en que sea sostenible en el corto plazo y en el mediano plazo, pues entonces entendemos que es parte de la política de financiamiento que puede llevar a cabo este gobierno y que han llevado los anteriores. El problema radica no en la cantidad de préstamos, sino justamente en la situación que genera la necesidad de los préstamos, que es la situación de la base de contribuyentes, la situación de la evasión, es decir, el nivel de eficiencia que se tiene con el sistema tributario. Porque si tú tienes una recaudación muy por debajo de la que tú necesitas, pues evidentemente tú vas a necesitar acudir a más deuda. Claro. Pues, y por eso que nosotros entendemos que esta reforma del Código Laboral y la reforma de la Ley de Seguridad Social se tienen que ver en conjunto como cargas regulatorias que han llevado a la economía a estar en la situación en la que está. Y tenemos necesariamente, para poder impulsar un pacto fiscal integral, tenemos necesariamente que aprobar medidas que incentiven realmente la formalización, porque de lo contrario el sector privado no va a apoyar una reforma en la que no se contengan estas mejoras, porque lo que vamos a estar haciendo es penalizando aún más al que ya está cumpliendo. Y eso, por eso nosotros llamamos poderosamente la atención de que la estrategia tiene que ser sostenible. Y un pacto fiscal integral también tendrá que ir asociado a una reducción o a una mayor eficiencia del gasto público. Por eso cuando nosotros vemos la estadística reciente anunciada por el ministro de Trabajo, que dijo que hubo un crecimiento del empleo formal en el último trimestre, nosotros decimos, bueno, hay que ver qué porcentaje de ese crecimiento es del sector público y qué porcentaje es del sector privado. Porque al cierre del año pasado, el 64% de los empleos formales fueron del sector público. Okay. Entonces, cuando tú ves eso, dices, bueno, hay más empleos formales, pero ¿dónde se están generando? Exacto. No se están generando en el sector privado. Ya. Y entonces, el Estado necesita, para que sea sostenible, estimular más inversión del sector privado y no tener al sector privado en una situación de incertidumbre o en una situación de falta de incentivos, tomando en cuenta que aquí hay una ley que desde el 2008 te manda a hacer regulaciones diferenciadas y regulaciones de fomento para el sector MIPYME. Entonces, ¿cómo es posible que en el 2026 nosotros tengamos un 85% de la MIPYME en informalidad? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. ¿Por qué todas esas unidades económicas no tienen ni siquiera un sistema mínimo para poder incluso monitorear su desarrollo y su crecimiento y poder valorar cómo van agotando el ciclo y si tienen necesidades o no? Nosotros por eso en ANGE hemos promovido la creación de la certificación MIPYME Joven. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es darle visibilidad a los jóvenes, porque hemos identificado que de cada 10 MIPYMES, 3 son dirigidas por jóvenes entre 18 y 39 años. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Tienen menos capital semilla. Claro. Los jóvenes tienen menos capital semilla. Entonces tú como política pública tienes que tratar de que los jóvenes se emprendan formalmente, incluso por un tema hasta de protección de los jóvenes, porque en la medida en que tú emprendes informalmente, tú asumes riesgos, contingencias, tomando en cuenta todo el tema penal que hoy hay asociado a los delitos tributarios y a tú estar omiso. ¿Qué se dice? Que hay una gran cantidad de evasión y que es un problema estructural el tema de la informalidad. Es cierto que es un problema estructural, pero nosotros debemos pasar del diagnóstico a la acción, porque parecería que estamos haciendo informes de la situación de la informalidad y lo sabemos y hacemos entonces el nuevo informe, pero ¿cómo realmente podremos lograr el objetivo que fue planteado por el presidente a inicio de año en su discurso
de llevar de aquí a 2028 a 300,000 MIPYME a la formalidad. ¿Cómo podremos lograr eso si no es con mejora regulatoria? No hay manera. Sin mejora regulatoria no se va a poder cumplir esa meta. Como Boris, jurista, bueno, como jurista, ¿cómo tú calificas este nuevo Código Penal? Mira, como jurista, naturalmente, a esa misma parte. como la que jurista, iba a entrar. naturalmente, puede que hayan mejoras, pero todavía hay retos importantes. Vemos que se mantiene la jurisdicción penal laboral, se mantiene. Vemos que hay situaciones que tienen que ver con los inspectores y el acta de infracción que pueden ser mejoradas. Y, en fin, vemos que hay un aumento de las sanciones y que se establece el destino de la sanción en beneficio del Ministerio de Trabajo, que eso puede ser un incentivo perverso, que el beneficiario sea el mismo Ministerio de Trabajo, cuando son sus inspectores los que levantan esa acta. Entonces, hay oportunidades de mejora que son bastante técnicas y que naturalmente un abogado podría comprender, pero yo creo que para eso podríamos necesitar otro programa. Yo, bueno, a eso ahora mismo iba a buscar la apreciación desde tu punto de vista, tanto la parte legal como empresarial, de esa relación. Nuevo código laboral a partir de agosto y el clima de inversión jurídica. Bueno, nuevo código penal. Código penal, Penal. perdón. Sí, nosotros en ANGE hemos sido vocales advirtiendo el tema de la responsabilidad penal de las empresas y cómo esto se traduce en más carga regulatoria, porque entonces ahora tú tienes que tener un programa de cumplimiento. Debes tener un programa de cumplimiento para tener menos riesgo. Si vas a estar en la contratación pública, obligatoriamente tienes que tener un programa de cumplimiento. Entonces, evidentemente, ¿qué está pasando? Se está aumentando la carga regulatoria. Se está aumentando. Y yo como jurista te puedo decir, podrán haber algunas mejoras, pero los problemas básicos que alimentan la litigiosidad en el ámbito laboral todavía no se han resuelto. Porque para empezar, el tema que mencionaba de que no hay tope a la penalidad cuando hay un desahucio controvertido, eso sigue sin tope. Y puede ser que una pequeña empresa haya hecho un desahucio de manera adecuada, pero si se le demanda en los tribunales y se asume ese riesgo, en lo que se está discutiendo el problema, la penalidad sigue corriendo cada día. Entonces, cuando uno ve eso, la gente se asusta y se genera un incentivo perverso para a personas que hacen incluso demandas con tal de que simplemente lo liquiden. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Esta reforma, cuando se apruebe, no va a afectar los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos de los actuales empleados no serán afectados. Lo que sí puede hacer esta reforma es generar incentivos para más empleo. Ahora, si se aprueba como está, vamos a seguir con el mismo ritmo que nos ha llevado al 60% de informalidad en el sector laboral y al 85% de informalidad en el sector MIPYMES. Mira, Boris, porque me siento como ansiosa en escuchar tantas cosas juntas y ninguna como que son halagüeñas. Entre un nuevo código laboral, entre el nuevo código penal que entra en agosto, la falta de la seguridad social y la falta de tener realmente o aplicación o llegar al consenso de una reforma fiscal. ¿Cómo describimos el panorama de la República Dominicana en corto plazo? Mira, nosotros entendemos, y en ANGE hemos sido enfáticos, que si bien es plausible que el gobierno atienda las necesidades que han surgido por medio de la crisis y que tenga eso como prioridad, mantener la estabilidad de precios, tratar de mantener controlada la inflación, eso perfectamente es razonable y es lo adecuado que tiene que hacer, pero en paralelo el Estado tiene que llevar a cabo un diálogo público-privado para avanzar con las reformas estructurales pendientes. Nosotros vemos que una de esas reformas es un pacto fiscal integral. El pacto fiscal integral se tiene que empezar a discutir y nosotros hemos iniciado poniendo sobre la mesa el tema de las MIPYMES y el sector empresarial joven, porque el sector empresarial joven empieza siendo MIPYME. ¿Y qué hemos dicho? Bueno, en lo que se hace el consenso que puede empezar desde ahora, vamos a renovar, vamos a modificar el RCT, vamos a simplificarlo, vamos a ponerlo más sencillo. Vamos a permitir que la gente pueda inscribirse y empezar a utilizarlo inmediatamente y no esperar un año en el régimen ordinario, porque la gente decide entonces no entrar. Vamos a informarle a la ciudadanía los beneficios de ese régimen. Vamos a mejorar los beneficios de ese régimen. Vamos a mejorar la cobertura. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos ampliando la base de contribuyentes para el momento en que llegue el pacto fiscal. Y ese es un pacto que tiene que ser
con el objetivo de la sostenibilidad, porque esa es la única forma de detener el endeudamiento. O sea, la única forma de detener el endeudamiento es si nosotros somos sostenibles fiscalmente. Si no somos sostenibles fiscalmente, vamos a continuar y a continuar y a continuar. Y el mismo ministro de Hacienda y Economía ha dicho que no es sostenible. Y que no es sostenible incluso tomando en cuenta el amplio aumento de los subsidios que ha tenido que hacer, siendo nosotros un país que importa todos los combustibles. Entonces nosotros tenemos que, por eso, tener una visión país. Nosotros sabemos que hay mejoras en esta iniciativa, pero no son suficientes y no van a lograr el efecto transformador que debe tener. Nosotros tenemos pendiente en el país el cumplimiento del pacto eléctrico. Somos de los países que tienen la factura eléctrica más alta. Sí. Tenemos pendiente y hemos tenido retroceso en la eficiencia de las EDES. Sí. Entonces, esos temas que influyen de manera dramática en la sostenibilidad fiscal, porque el tema de los combustibles y el tema del sector eléctrico se comen el presupuesto e impiden entonces que el Estado pueda desarrollar mayor infraestructura, que es un componente que genera empleo y que genera movimiento en la economía y que genera entonces un ciclo virtuoso de progreso en todas las comunidades, no podremos alcanzar la meta 2036 a este ritmo. Entonces, yo le digo, claro, lo responsable es avanzar en estas reformas. Eso es lo responsable, pero con una mirada de sostenibilidad, no con el plan de decir, bueno, reformé el Código de Trabajo y mejoré los plazos de alguna licencia de paternidad o alguna licencia de vacaciones. O sea, esa no es la idea. La idea es ver cómo realmente tú mejoras la economía, tomando en cuenta incluso que ya la Gallup diagnosticó que más del 60% de la población entiende que está mala la economía. Entonces, tenemos que poder ver esto fuera de la coyuntura político-electoral. Y por eso a Ángel le preocupa que se saque de la mesa la discusión de reformas importantes y reformas que realmente pueden tener un impacto en la sostenibilidad fiscal y en la sostenibilidad del sistema de seguridad social por el hecho de que estemos atendiendo las coyunturas del momento, que claro que tiene que trabajarse, pero no se puede dejar de lado lo otro. Cuando ustedes se sientan como entidad, cuando Ángel se sienta a evaluar los temas país, hemos crecido en los últimos años. República Dominicana ha crecido como país en los últimos años. No, naturalmente. El país ha crecido y ha demostrado que tiene una economía resiliente, incluso con la crisis actual. Lo que pasa es que los retos están ya diagnosticados y el nivel de endeudamiento continúa. Porque nosotros decimos, bueno, ha crecido el país, pero muchos sectores no lo sienten. Bueno, claro, porque el crecimiento puede estar impulsado por determinados sectores donde las empresas son grandes y no las MIPYMES. Pero, sin duda alguna, la estabilidad macroeconómica ha generado un escenario de crecimiento sostenido en los últimos años, incluso en mejor posición que muchos otros países de la región. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar como dominicanos en los retos. ¿Por qué? Porque los dominicanos saben que si bien en términos macro podemos estar bien y podemos estar creciendo, los costos, la carga regulatoria, están absorbiendo el poder adquisitivo, están absorbiendo. Y las oportunidades de mejora son leves. O sea, no tenemos tanta oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque el sector productivo está viendo qué está pasando, qué va a pasar con el código. Ya hubo hace unos años un aumento de salario mínimo y la reforma fiscal no termina de aprobarse. Entonces, ¿cómo nosotros mejoramos la eficiencia de la recaudación? Son varios elementos que se conjugan en... Tú decís, bueno, sí, tenemos un crecimiento económico y hay que aplaudirlo, perfecto. Pero los retos están ahí. ¿Hasta qué punto va a ser sostenible? ¿Es realmente lograble la meta 2036? Porque nosotros, el presidente ha puesto una meta. Meta 2036, duplicar el PIB. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Estas mejoras regulatorias nos van a conducir a ese objetivo? No. Al paso que vamos no lo vemos posible. A lo mejor habrá una varita mágica por ahí que lo hará aumentar. Mira, en esta ya no están haciendo señas. En televisión el tiempo se va rápido, pero quiero que me digas qué te pareció o qué tú piensas de esa manifestación de protesta que hicieron los jueces en esta pasada semana. Mira, nosotros consideramos desde ANGE que el Poder Judicial tiene otros mecanismos para dirimir sus conflictos internos.
y que en ningún modo puede realizarse o debe realizarse un paro de labores en un sector tan delicado que impacta la vida de todos los usuarios que ponen sus casos y que están esperando respuestas de sus trámites y respuestas de sus derechos en un sector también que no es el peor sector del organigrama de la administración pública. Es un sector muy respetado dentro de lo que es la administración del Estado y entendemos que ellos cuentan con los mecanismos para dialogar, consensuar y llevar a cabo acuerdos de mejora de la situación interna. Y además tomar en cuenta que esta situación se está dando justamente cuando el gobierno ha anunciado un plan de austeridad y justamente cuando el gobierno está enfrentando la crisis externa del alza de los combustibles. Entonces yo creo que ese llamado resulta inoportuno y debe ser considerado como una mala práctica. Nosotros respetamos la situación y los reclamos de los jueces, pero entendemos que deben canalizarse de un modo que no afecte a la ciudadanía general. Y de esa manera podrán también tener tiempo para que el Ministerio de Hacienda, el gobierno, pues tomen cartas en el asunto, porque también ese sector, el Poder Judicial, es un sector que tiene una ley que le asigna un mínimo de presupuesto y esa ley históricamente no se le asigna el presupuesto que por ley debe aprobarse. Entonces es un tema estructural que también afecta a otros sectores que también cuentan con ese tipo de leyes, pero que en definitiva es hasta sorpresivo el hecho de que se haga en este momento, en un momento donde se está esperando la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces nosotros vemos como sector que es un tema que hay que atender. El Consejo del Poder Judicial debe rendir cuentas y debe ser transparente en la forma en la que maneje el diálogo, pero en ningún modo apoyamos el paro de labores. Brevemente, entre tú y yo, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo va tu experiencia en Ángel? Muy bien, muy retadora y aprendiendo mucho. Gracias, Boris, por acompañarnos. Gracias Para a nosotros ustedes es un por la placer oportunidad. haberte tenido en Infórmate. Y yo encantado. Saludos a la ciudadanía. Bueno, señora, aquí concluimos